below 4 is December 4th is Friday, and Friday Circle Time has a special name. It's called the bridge because we transferred the knowledge and the content from one language to the other language, from English to Spanish, from Spanish to English. And so I will be speaking in both languages today for our Circle Time. Awesome. Buenos días amigos de Amarillo 4, hoy es viernes, diciembre 4 y los viernes el tiempo de círculo tiene un nombre muy especial, se llama el puente, porque hacemos una transferencia entre los contenidos de inglés a español, de español a inglés. Así que estaré hablando en ambos idiomas para el círculo de hoy. Perfecto. So let's start with some English. We will start with the song of the days of the week. Then we'll talk about the season, the month, and the letter of the week. We will switch our board, and then we will talk about some words that we learned in Spanish and how we can say those words in English as well. All right, so let's do that. Are you ready for the song? Awesome. Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, and then Saturday. Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, and then Saturday, and then Saturday. Awesome. So the season of the year we're in is fall, and it's still fall even though it's feeling colder and colder. Remember to bundle up because winter is coming. The month that we are in is December, and this is the last month of the year. And our letter of the week this week was letter O. O for octopus, oval, ornament. Awesome. Remember also this week we were working very hard on our routine. So it's something that I want you to consider. To have a little routine and every day do the same things almost around the same time. It doesn't have to be so strict, but just so it gives you some sort of comfort while you're doing remote learning. Perfect. Now, Spanish time. ¿Están listos amigos? Vamos a empezar con la canción de los días de la semana, luego la estación del año, el mes, la letra de la semana y luego le vamos a dar la vuelta a nuestro tablero para recordar las palabras que aprendimos en español y cómo decirlas en inglés. ¿Están listos? Vamos a cantar la canción de los días de la semana. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. La estación en la que estamos es otoño, a pesar de que los días están haciendo más y más fríos. Todavía estamos en otoño, pero recuerden ponerse su chaqueta y arroparse bien porque el invierno ya viene. Muy bien, el último mes se llama diciembre. Es el mes en el que estamos actualmente. Diciembre es el último mes del año. Y la letra de la semana es la letra O. O de oveja, oso, óvalo. Así que recuerden, O en español. Muy bien amigos, así que denme un segundo, vamos a darle la vuelta al tablero y vamos a hablar de esas palabras para hacer el puente entre el inglés y el español. Okay, amigos, give me just 1 second. I'm going to flip that board and so we can talk about those words that we learn in Spanish and how to say them in English. 1 second, please. Great. So this week we talk about needs and wants, and we talk about needs and wants in Spanish. So I want you to know how to say those words in Spanish and English as well. So in English, we could say that our needs were water, house, air, food, clothing. And our wants were like soda, computer, dessert, jewelry, and toys. And I know soda is an interesting word because the different parts of the country use say different words for soda. So you can say pop or you can say Coke. It just depends on the region, but the standard translation will be soda. And the funny thing about this word is that it's the same word in both languages. Soda en English, soda en español. All right. Muy bien, amigos. Así que esta semana hablamos de las necesidades y los deseos. Y en las necesidades está el agua, la casa, el aire, la comida y la ropa. Y los deseos, está la soda, la computadora, postre,
las joyas y los juguetes. Y soda es una palabra un poquito controversial porque inclusive en español, dependiendo de donde seamos, se dice diferente. Algunas personas le dicen coca, otras personas, por ejemplo, en Colombia le decimos gaseosa. Pero la traducción estándar es soda y es bien interesante porque soda es la traducción estándar en español y en inglés. Okay, so let's repeat in both languages, okay? Agua, water. Casa, house. Aire, air. Comida, food. Ropa, clothing. Soda, soda. Computadora, computer. Postre, dessert. Joyas, jewelry. Juguetes, toys. Awesome. So take a minute to repeat these words and try to learn them with the pictures that you have. And practice, practice, practice makes perfect. So I would love to hear your bilingual voice sometime again. But while we get together, stay healthy, stay safe. Have a wonderful weekend, and I'll see you Monday. Perfecto, amigos. Así que tómense un momento para practicar estas palabras en español y en inglés. Y mientras tanto, mientras nos volvemos a ver y yo puedo escuchar su hermosa voz bilingüe en español y en inglés, manténganse sanos, manténganse a salvo. Disfruten de este fin de semana. Les envío un abrazo bien grande y los veo el lunes. Adiós. Bye.